Introducción a la estadística. Este es el último tema que vamos a ver de introducción a la estadística y habla de la validez externa y la validez interna. La validez se refiere a que cuando yo hago un estudio, respondo una pregunta, ¿esa respuesta que estoy dando es válida? ¿Es correcta? ¿Puede aplicarse? ¿Me sirve para algo? Y puede haber dos tipos de validez, una que es la validez interna y otra que es la validez externa. Supongamos que mi pregunta es, ¿los refrescos de dieta sirven para no engordar? Y yo tengo a una persona que toma puro refresco de dieta, que es el Mofles, pero pesa 120 kilos. Y tengo a otra persona que nunca ha tomado refresco de dieta y está en buena forma. Si yo digo entonces, los refrescos de dieta no sirven para adelgazar, pues no sirven para no engordar, porque estoy viendo los datos. ¿Eso sería válido? Simplemente viendo esas dos personas. Tengo que preguntarme, ¿esto que estoy explicando, esta respuesta de los refrescos de dietas no sirven, es verdad o puede haber otras variables que estén afectando el peso? Entonces, si nada más estoy viendo a dos personas, pues puede ser que una coma bien y que la otra mal, independientemente del refresco de dieta. Lo que debo de tener es varias personas que sean equivalentes, grupos equivalentes, no idénticos. No quiero tener puros clones de un lado y puros clones de otro, eso es imposible. Hay una concepción errónea en decir que cuando se hace un experimento todo tiene que ser idéntico excepto la variable que me interesa. Eso es imposible. Lo que tengo que hacer es grupos equivalentes. En este caso, poner gente que haga ejercicio en un grupo y que no haga ejercicio en el otro, que coma bien, que tenga los diferentes genes, y eso se hace aleatorizando. Esto lo vamos a ver cuando veamos diseño experimental y ANOVA. Pero, ¿qué podría reducir mi validez interna? ¿Qué podría hacer que la pregunta, que la explicación es verdadera o puede haber otras explicaciones, sea negativa la respuesta? Primero podemos tener accidentes o cosas que les pasan a las unidades de experimentación simplemente por suerte. Por ejemplo, acá el Narciso heredó un gimnasio y por eso pues, tiene una buena condición, aunque tome mucho refresco, y el Mofles pues, heredó el chelero y por eso está gordo independientemente de que tome dieta o no. Y así muchas otras cosas que es a lo largo de la vida de las unidades experimentales les han pasado cosas. Tienen una historia personal que puede afectar su peso. Por otro lado, tenemos que las unidades experimentales van envejeciendo a lo largo del estudio. Si yo empiezo mi estudio en el 2018, tenían una cierta peso y si lo termino en el 2020, van a tener otro. Es una maduración y un proceso natural de envejecimiento, sobre todo cuando se trabaja con seres vivos, aunque también los objetos pueden ir modificándose y deteriorándose. Entonces, esto puede quitarme validez interna. Un tercer factor es que la medición misma afecta el estudio. Por ejemplo, si yo le mido la panza al Mofles cada semana, a lo mejor el Mofles toma conciencia de que pues, está engordando y empieza a cambiar sus hábitos. Sí va a seguir tomando el refresco de dieta, pero ahora ya va a comer menos. O si estamos hablando de organismos, por ejemplo, el agarrar un organismo, manipularlo y medirle la pata o medirle el color o hacerle algo a un ratón de laboratorio puede hacer que afecte su comportamiento. El hecho de medición. También las medidas y las conclusiones se pueden ver afectadas por los instrumentos que se estén utilizando. Los instrumentos pueden ser diferentes según las unidades. Si utilizo, por ejemplo, diferentes básculas para medir a todos mis sujetos, pues va a haber un error ahí. O porque la báscula, aunque sea la misma, se va desgastando con el tiempo. Entonces las medidas van a ser distintas y eso también reduce la validez interna. Otro problema es si tenemos valores extremos. Generalmente esos valores extremos eventualmente van a regresar o la siguiente medición de otra unidad no va a ser tan extrema. Entonces estos valores extremos pueden afectar la validez interna de nuestras conclusiones. Otra cosa que puede reducir la validez de nuestras conclusiones es de que cuando seleccionamos los individuos, las unidades que vamos a meter al experimento, seleccionamos
estamos sesgados a seleccionar algo, quizá por los ejemplares más bonitos o por alguna otra condición. Por ejemplo, si aquí el Mofles y el Narciso son nuestros amigos, bueno, lo voy a meter al estudio porque los conozco. O sea, ahí estoy sesgando la investigación. Si trabajamos con ejemplares, a lo mejor nos gustan más ejemplares y son los que vamos a meter y los feos los dejamos fuera. Algo que puede afectar a nuestro estudio y que al final afecte nuestras conclusiones es de que a lo largo del estudio se van muriendo algunas unidades. Trabajamos con seres vivos o se van desapareciendo, si son objetos, se van deteriorando. Entonces, al final, nuestros grupos pueden dejar de ser equivalentes o simplemente perdemos datos ahí. Uno de los aspectos más importantes para la validez interna es el sesgo del investigador simplemente por cuestiones personales. Por ejemplo, si en el estudio lo patrocina Jarritos, pues se puede llegar a desconfiar de las conclusiones que llegue ese estudio. O si el investigador tiene una tendencia o odiar los refrescos de dieta porque le arruinaron la vida, entonces hay que tener cuidado de las cuestiones personales y las creencias y sesgos de cada investigador. Cuando se publican estudios se tiene que asegurar de que no hay ninguna condición que sesgue los resultados. Y claro que puede haber interacciones entre estos 8 factores. Por ejemplo, la mortalidad de los individuos puede estar relacionada con la medición. Si la medición es muy intrusiva y daña mucho a los sujetos de estudio, pues a lo mejor va a haber más mortalidad entre más midas. Y obviamente también los sesgos de selección con las ideas del investigador y los instrumentos que tanto se van desgastando, cómo van a medir valores extremos, ya sean más grandes o más pequeños de lo que deberían de medirse. Entonces, nuestra conclusión es, los refrescos de dieta no sirven porque habíamos medido al Mofles y a Narciso. La pregunta es, ¿lo que estoy observando es correcto? ¿Son válidas mis conclusiones? Bueno, para saber o para asegurar de que son válidas, debemos de tener un buen muestreo y un buen diseño de experimentos. Vamos a ver cómo se hace un buen muestreo y un diseño de experimentos en el curso, pero básicamente tendríamos que tener grupos equivalentes, asignar las unidades al azar, tener un control. Todo eso lo vamos a ver para que nuestro estudio tenga validez interna y decir lo que yo concluí es correcto. Si ya obtuvimos validez interna, entonces quiere decir que nuestras conclusiones son verdaderas para lo que estamos observando. Ahora vamos a ver a qué se refiere la validez externa. La validez externa se refiere a qué tanto podemos generalizar nuestras conclusiones. Si puedo decir lo que yo encontré es cierto para mi sistema de estudio, pero también para otros. Esto es más difícil de lograr que la interna porque en la interna estamos controlando todo y podemos aleatorizar, podemos muestrear bien. Por ejemplo, en el estudio de los refrescos de dieta, lo que yo encontré puede aplicarse para otro tipo de refrescos, para otras marcas. Si lo hice con mexicanos, puede aplicarse para otras nacionalidades. Si lo hice con hombres, puede aplicarse a mujeres. O, según la edad, si yo lo hice el estudio con puros jóvenes, lo que encontré es verdad también para personas de mayor edad. ¿Cómo podemos obtener esto? Bueno, primero cuando hagamos el estudio, necesitamos meter unidades que no sean extremos. No voy a meter a personas que hacen 3 horas de ejercicio al día o a personas que tengan diabetes. ¿Sí? O sea, quiero ver personas que sean promedio. Y, por ejemplo, para animales que tenemos en laboratorio, queremos que las condiciones sean lo más parecido a lo natural, para que las conclusiones que encontremos con los animales de laboratorio puedan extenderse a los animales en estado silvestre. En resumen, la validez interna se refiere a que las conclusiones son confiables y la validez externa se refiere a que esas conclusiones pueden extenderse a otros sistemas además del que estudié. ¿Qué tenés a saber de este video? Bueno, primero definir qué es validez interna y externa, por qué son importantes tener estos dos tipos, tanto una como otra, cuál es más importante que la otra o igual, y cuáles son las condiciones que pueden reducir o afectar la validez interna, que pueden decir tu estudio, tus conclusiones no
pueden aplicarse, no son ciertas. Y cómo puede aumentarse la validez externa. Si pueden responder estas 4 preguntas, es lo suficiente para este video.